Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a estar compartiendo muchos truquitos para que ustedes puedan encontrar el par de tacones perfecto. Yo he cometido muchísimos errores tratando de encontrar el par de tacones perfecto, pero de esos errores he aprendido. Así que si ustedes andan en busca del par de zapatos altos perfecto para ustedes, quédense a ver este video. Primero que nada tenemos que saber cuál es nuestra talla correcta de acuerdo al estilo del zapato, ya que muchas veces la talla depende del estilo del zapato. Por ejemplo, yo en algunos zapatos uso 6, en otros uso 6,5 y en otros uso 7. Así que tenemos que tener esto mucho en cuenta, que nuestra talla depende del estilo del zapato. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es cuál es el estilo de zapatos perfecto para nuestro tipo de pie. Como yo les mencioné anteriormente, mi pie es bastante delgado, entonces yo siempre trato de comprarme esos zapatos que son de amarrar o los que se pueden ajustar con correitas. Este es otro estilo de zapatos que le queda muy bien a mi tipo de pie. Son estos que son así puntuditos, aunque déjenme serles honesta, yo no soy muy buena caminando con este estilo de zapatos, pero aún así me encantan. Algo muy pero muy importante que tenemos que tener en mente a la hora de comprarnos zapatos altos es qué tipo de tacón podemos manejar nosotras, ya que recuerden que existe una gran variedad de tacón desde el más cómodo hasta el más incómodo. Así que si ustedes todavía no tienen mucha experiencia caminando con zapatos altos, lo que yo les recomiendo es que comiencen con un tacón pequeñito y grueso. Entre más grueso es el tacón, más cómodo es para caminar, y entre más delgadito y alto, más difícil será para caminar. Este error yo lo solía cometer bastante frecuente anteriormente, y era que no me medía los dos zapatos. Y no solo eso, el truco aquí es medirnos los dos zapatos y caminar por la tienda lo más que podamos con esos zapatos, para que así podamos estar seguras que vamos a poder caminar con esos zapatos altos y no terminarlos comprando solo para tenerlos ahí guardaditos. Este consejo yo sé que les va a ayudar muchísimo, y es que no compren zapatos altos en línea por primera vez. Aquí les voy a dar un claro ejemplo de mi parte. Hace unos 2 años atrás salieron muy de moda estos zapatos que tienen las correitas, y yo quedé enamorada de estos zapatos cuando yo los vi y me moría por unos zapatos de estos. Entonces yo encargué este estilo de zapatos por primera vez en línea, y miren, estos zapatos son en talla 6,5, y estos zapatos a mí me quedan como si fueran un 8 o un 7,5, me quedan extremadamente flojos. Y es que descubrí que este tipo de zapatos no es para mí, este estilo de zapatos no va con mi tipo de pie. Yo en realidad no sé qué era lo que estaba pensando, que no me di cuenta de mi gran error en ese momento. Así que decidí volverlos a ordenar en otra tienda en línea, y esta vez los ordené otra vez en talla 6,5. Y yo dije, por ser una tienda diferente, o no sé, en realidad yo no recuerdo exactamente qué era lo que yo estaba pensando, pero en realidad si los comparamos, los dos son talla 6,5, pero estos son más pequeños, y aún así me quedan súper flojos. Así que yo me quedé con estos dos zapatos que nunca me puse y no me puedo poner porque una, no se me ven bien, y dos, no puedo caminar con ellos. Así que me di por vencida y no los volví a encargar en línea. Y hace poco estaba yo en la tienda que está aquí por mi casa y encontré estos en negros y eran los perfectos, solo que estos son en talla 6 y me quedan perfectos. El tacón es grueso y también la correita de aquí se ajusta, ya que en estos otros dos no se ajusta. Así que aprendí la lección: no comprar zapatos o estilos nuevos de zapatos en línea si no sabemos qué estilo de zapatos le queda mejor a nuestro tipo de pie. Y aquí les va el truquito. Lo que ustedes pueden hacer es ir a la tienda a medirse ese par de zapatos para que ustedes puedan caminar con ellos y puedan saber si soportan ese tacón y si ese estilo de zapatos va bien con su tipo de pie, ya que personalmente yo en internet es donde encuentro más variedad de zapatos, y también a veces podemos encontrar mejores ofertas. Así que si ustedes encuentran una tienda o un par de zapatos en línea que les encantan, que les fascinan, pero no están seguras si les van a quedar,
van a la tienda, se los miden y luego los compran por internet. Un gravísimo error que yo he cometido es comprar solo por comprar, solo porque los zapatos me gustaron, pero no estoy siendo honesta conmigo misma porque yo sé que esos zapatos yo no los voy a usar. Una, porque no los puedo manejar. Y aquí les va este gran ejemplo. Miren, cuando yo vi esos zapatos en la tienda, ay Dios, me robaron el corazón. Yo quedé enamorada, fascinada de estos zapatos. Pero miren este tacón, miren este estilo de zapatos. Yo sé que yo no puedo caminar con estos zapatos, nunca me los he puesto, los tengo hace casi 2 años y yo nunca he salido con estos zapatos, así que los he tenido ahí guardados. Entonces no cometan ese error, porque independientemente tengamos el dinero para comprarnos todos los zapatos que nosotros queramos, yo no lo veo bien, porque yo soy de las personas que no me gusta tener cosas guardadas, cosas que no estoy usando, y ese la verdad que fue un gran error de mi parte, y ahora aquí estoy con estos zapatos que nunca he usado. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos que aprender a comprar de acuerdo a nuestro estilo de vida. Si usted no es de esas personas que se la pasa de fiestas o en eventos, usted no necesita tener una colección de zapatos altos. Cómprese solamente los básicos, y ese es un gran error que yo he cometido, porque yo no me la paso ni en fiestas ni en eventos para tener tanto zapato alto. Así que aquí estoy yo con una gran colección de zapatos altos que ni siquiera uso. Bueno, mi gente bonita, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude. Ya saben que si este videito les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tengo canal de vlogs. Aquí abajito en la cajita de descripción está el enlace directo, y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día y también muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos, y yo los veo en el próximo video. Bye.